Panamá ha negociado muy mal su posición estratégica. Cuando se firmó este contrato en los años 90, no se veía el horizonte positivo de este negocio. Panamá perdió una oportunidad muy importante de hacer una renovación provechosa. No hubo de verdad un interés patriótico. Yo te estoy dando un centavo y me estoy llevando millones. Yo me pregunto si aquí hay Contraloría. La empresa sí cumplió con las obligaciones sustanciales del contrato. ¿Qué ocultan? La historia sabrá, la historia dirá. Algún día se conocerá la verdad. Panama Ports Company, negocio en beneficio del país. Panama Ports Company, miembro del grupo Hutchison Ports Holding, ubicada en Hong Kong, China, cuenta con una red de 52 puertos que abarca 26 países. En 1997, Panama Ports Company inició operaciones en Panamá, ya que obtuvo una concesión por 25 años con opción a una renovación por 25 años adicionales, bajo la Ley 5 del 16 de enero de 1997. Luego de firmar contrato bajo la administración del expresidente Ernesto Pérez Valladares, en el que se estableció que el 10% de las ganancias que tendría la empresa multinacional se lo pagaría al Estado y tenía que hacer pago de un canon fijo de $22.2 millones que podría ser aumentado hasta un 10% cada 5 años. Hutchison Ports está a cargo del puerto de Balboa en el Océano Pacífico y el puerto de Cristóbal en el Atlántico. El puerto de Balboa se terminó de construir en 1916. El puerto de Cristóbal en 1933 son producto de la reversión del Canal de Panamá por parte de Estados Unidos debido a los tratados Torrijos-Carter. Cuando se negoció este contrato con ellos allá en 1997, los puertos eran un enjambre de hierros viejos, por así decirlo. La carga que se movía por el canal de Panamá era bastante mínima. El movimiento de carga en el mundo era quizá un 30% de lo que es hoy. Cuando el contrato inicial se hizo en el gobierno de Ernesto Pérez Valladares, el contrato decía que a Panamá había que entregarle el 10% de los ingresos brutos, o sea, de la facturación anual. Cuando se hizo aquel contrato en aquel momento, posiblemente se hizo lo que había, lo mejor que había. Este es un contrato ley firmado hace 24 años, pero pactado a un periodo de 50 años. 25 años primero y solamente mediante la cláusula prórroga automática por otro periodo igual. Cuando se firmó este contrato en los años 90, no se veía el horizonte positivo de este negocio y por ende había que tener al menos un punto de referencia para decir, bueno, partimos de aquí, pero en 25 años nos sentamos a negociar. Eso no se dejó establecido. Ojalá no dediemos la cuestión de mantenimiento y descuidemos los mantenimientos en el área, porque entonces ya estaríamos hablando de una privatización que nunca tenía que haberse dado en ninguno de los puertos. Si uno empieza a ver, a esta compañía le dieron puertos ya construidos, le dieron puertos operativos. Las otras tuvieron que construir sus puertos. Y ese contrato, como apunta mucha gente, ha sido un contrato que ha estado siempre siendo un obstáculo para la construcción de otras actividades marítimas. Luego de firmado el contrato con Hutchison Port Holding en el 2002, se hizo la primera modificación al contrato bajo la administración de Mireya Moscoso, donde se estableció que la empresa pagaría una tarifa de $6 por contenedores más $3 de impuestos y el pago de dividendos del 10% de ingreso bruto dejó de ser obligatorio. En tanto, en el gobierno de Martín Torrijos se aumentó la tarifa por movimiento y Panama Ports se comprometió a realizar inversiones por $1.000 millones a los puertos. En el periodo de Ricardo Martinelli se aumentó la tarifa a $12 por contenedores. ¿Qué beneficios obtuvo el país con estas adendas? El gobierno Mireya eliminó las dos primeras obligaciones que tenía Panamá Port, donde Panamá recibía inmediatamente en efectivo el dinero, que fueron el 10% de los ingresos brutos y les eliminó los $2 millones. En 20 años
nomás nos dieron $1 millón. En el caso del proceso de Pérez Valladares, Mireya Moscoso, Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y el que se está dando ahora, lo que podemos visibilizar que ha pasado es que en cada una de esas valoraciones la empresa se ha visto más fortalecida. En la del 2005 hubo muchos cambios al contrato original. No hubo porque en esta ocasión que viene la renovación no se puede sentar uno a discutir para ver qué otras cosas, qué ventajas se le puede sacar. Vino el gobierno de Martín Torrijos y tuvo que volver a hacer una adenda también y ver cómo recuperaba algo, y Panamá Port tuvo que desembolsar casi $100 millones, pero eso no nos representa a nosotros en un solo pago, porque ellos van a estar por 50 años ya aquí en la República de Panamá. Creo que en el gobierno de Martinelli también ocurrió lo mismo. Este programa envió una misiva vía WhatsApp a la expresidenta Mireya Moscoso para que aclarara la adenda realizada en su administración al contrato entre el Estado y Panama Ports Company. Sin embargo, no obtuvimos respuesta. Panamá cuenta con 5 puertos, de los cuales 2 son operados por Panama Ports Company. Por varios años se ha intentado hacer inversiones en construcciones marítimas, de las cuales la empresa Panama Ports se ha opuesto. Se opusieron a Farfán, al megapuerto de Farfán en su momento. Luego yo traté de tirar Corozal y también comenzaron y hubo 28 recursos generados por ellos directamente con sus abogados diciendo que estaban haciendo esto independientemente, cosa que sabemos que eso no sucede. Esa empresa tiene un contrato leonino que perjudica los intereses de la nación y que ha limitado la posibilidad del desarrollo marítimo, portuario y logístico de la República de Panamá, mientras otros países, nuestros competidores, siguen sacando ventaja. Seguimos entregando nuestros recursos, seguimos entregando el monopolio de nuestra propiedad territorial a manos extranjeras y a un minúsculo grupo del capital local. Panama Port más bien se convirtió en un obstáculo para el desarrollo portuario del país, al punto que bloqueó el desarrollo de varios puertos a nivel del Pacífico. A mí lo que me gustaría ver es que no haya un monopolio de puertos. Yo lo que quiero ver es que tengamos la oportunidad de tener muchos más puertos en el país. A tal extremo tiene ganancia la compañía que impide que se pueda hacer otro puerto en Corozal. Se lo ha impedido a la República de Panamá. Este programa envió una misiva a Relaciones Públicas de la empresa Panama Ports Company con las siguientes preguntas. ¿Qué beneficios económicos ha traído Panama Ports Company al país en los 25 años de contrato con el Estado? Hay sectores que pedían que no se renovara el contrato original establecido en 1997. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno habría decidido no renovar contrato? ¿Significaría una demanda para el Estado? Las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República no han sido publicadas, ya que la entidad indicó que las mismas son de carácter confidencial. ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Creen que se debe publicarlas y así dar más transparencia en la renovación del contrato? ¿Por qué se han opuesto a la construcción de un nuevo puerto en Corozal? Sin embargo, no obtuvimos respuestas. Es un contrato que se está renegociando para seguir favoreciendo y cuidando los intereses de los grupos del poder económico. Llegó Blasco Agropecuaria para su finca, casa, jardín, animales domésticos y de cría. En Blasco Agropecuaria usted cuenta con todos los productos para el cuidado, mantenimiento y alimentación de sus animales de cría y mascotas. Y para su cosecha o jardín, la más extensa variedad de productos. Si no está o no lo puede llevar, Blasco Agropecuaria se lo lleva. En Capira, Bejuco, Chame, San Carlos, Valle de Antón y Antón. Blasco Agropecuaria.
Blaser, la marca líder en el mundo de las guayaberas. Moda. Glamour. Estilo. Blaser, la guayabera. ¿Qué tal, amigos? Los invito a sintonizar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Top 95.7 para Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas, hoy con Iván Blaser Radio, donde decimos las cosas que otros no se atreven a decir, donde damos la oportunidad al pueblo que hable y explique los problemas que le acontecen, que le aquejan, y buscamos las soluciones para cada uno de ellos. Hoy con Iván Blaser Radio, los sábados a las 12 de mediodía por la mejor Top 95.7. En Gaceta Oficial fue publicada la extensión a la renovación automática del contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal a Panama Ports Company por otros 25 años, es decir, hasta enero del 2047, en medio de cuestionadas cifras de dividendos pagadas al país. La empresa, en 23 años de concesión, facturó u obtuvo ingresos por más de $4.300 millones y hasta el 2017 la Junta Directiva de Panama Ports declaró ganancias por $20 millones, de acuerdo a las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República. Se negociaron los mejores intereses para el Estado en esta nueva concesión. Panamá ha negociado muy mal su posición estratégica. Yo considero que Panamá debió haber negociado de tal manera que por lo menos un porcentaje alto de las entradas brutas de eso le tocaran a Panamá. Panamá perdió una oportunidad muy importante de hacer una renovación provechosa. Creo que el hecho como se dio la revisión del contrato, como se dio la renovación del contrato, nos genera demasiadas dudas y volvemos a lo mismo. Fue una mala negociación. Es lamentable, pero nosotros tenemos que ver en medio de todo esto, llevar esto al contexto que tenemos en el país y que opera ahora mismo lo que es ese aspecto clientelar. Yo creo que, como ya se había hecho en el pasado, cabía una negociación. Ahora que se hizo el nuevo contrato, que del cual yo siento que lo único extra que se le ha dado a Panamá es el tema de los 20 millones de internet, porque los 87 millones que se le están dando son los dividendos que nos tenían atrasados. Mi demanda fue por 77. Demuestra que sí estaban incumpliendo porque no los habían entregado. De acuerdo a la Contraloría General de la República, Panama Ports cumple con sus cláusulas. Ir en contra del informe, la auditoría de la Contraloría, ¿usted sabe qué significa eso? Significa una enorme demanda contra Panamá. Es muy bajo lo que han pagado en impuestos en 20 años y es falso lo que ha dicho el señor Cortizo, actual presidente del país, en que existía una obligatoriedad de prorrogar por 20 años. ¿Por qué si se aprobó una extensión de contrato y a razón de qué? Si sabíamos que existían otras empresas a nivel internacional que estaban mejor preparadas para Panama Port. Panama Port agarró nuestro puerto y ellos nos invirtieron de cero. Ellos agarraron millones y millones de dólares. Y esta decisión de la prórroga automática se hizo dentro de un marco legal existente y al mejor de nuestros entenderes es lo correcto. El Estado tuvo una oportunidad de establecerle a Panamá Port más ingresos para el Estado. Si no lo hizo y aceptó el mismo contrato, entonces estamos diciendo que el gobierno no está pensando en la población, está pensando en los bolsillos de las transnacionales. Y yo creo que no, espero que no haya sido por otros intereses particulares de algunos miembros de esa comisión y que se hayan dejado solamente meter los pelos para adentro, como dice el argot panameño. Y la prórroga de este contrato en condiciones como las que se han anunciado al país, se han anunciado, pues se han negado a dar la información como corresponde. Yo digo que no es nada transparente
que es un contrato que se está renegociando para seguir favoreciendo y cuidando los intereses de los grupos del poder económico. Sentimos que la negociación de esta y de otras concesiones no siempre favorecen a la población panameña. Y hemos visto cómo el sistema se blindó. No hemos obtenido información, el tema ya lo enterraron, el contrato ya se prorrogó por el mismo término de tiempo adicional y los panameños no conocemos todavía. ¿Quién negoció a nombre de todos nosotros? ¿Qué se negoció? Porque ni siquiera conocemos la resolución. Todos queremos saber qué dice el contrato, hasta qué año, de qué forma, cómo nos los van a pagar, en qué sentido. ¿Hay adendas? ¿No hay adendas? Esos detalles el ciudadano común no lo sabe. De que sí, se pudo haber conseguido mejores acuerdos, mejores recaudos para el país, es verdad, todo se puede negociar mejor. Pero sí, una concesión y de ese nivel era 20 años, cumplir los requisitos mínimos y extendérselos por 20 años más. Yo creo que Panamá no se preparó y yo no quiero decir que lo hizo deliberadamente. Yo pienso que no hubo de verdad un interés patriótico. Y yo también pienso que esto no es un caso cerrado, porque así como en los primeros 25 años se pudieron dar un pocotón de agenda, yo espero que en los próximos 25 años que vienen, los estados también presionen cuando haya algún tipo de interés nacional. Si alguien tiene alguna duda, que hay instancias dentro del Estado de Derecho, dentro de la Constitución, las leyes, las normas y los procedimientos, que interponga algún tipo de acción. De acuerdo al comunicado de la Autoridad Marítima de Panamá, se destaca que Panama Ports Company S.A. ha pagado en concepto de tasas y tarifas en este primer periodo de vigencia $445 millones. En este segundo periodo de vigencia, la empresa deberá pagar al Estado en conceptos de dividendos un mínimo de $7 millones anuales, las cuales serán efectivas a partir del 2022, en el que se estiman ingresos al Estado superiores a los 800 millones de balboas durante los próximos 25 años, según nuevas negociaciones. Suficiente para el país, siendo Panamá considerado un hub logístico en América Latina. Cuando se suma esos 7 millones que dicen van a entregar en un proceso de 25 años, el establecimiento de lo que es real, de lo que es efectivo, es ínfimo. Si dimos los 800 millones entre 25 años, estamos hablando que va a recibir aproximadamente unos 32 millones al año. Muy poco para la importancia que tiene, porque no estamos hablando de un puerto, estamos hablando de 2 puertos. Parte de lo que están pagando por adelantado son adelanto a dividendos. Si mi memoria no me falla, no solamente son adelantos, sino además habían dividendos que no habían pagado atrasados. El gobierno se maravilla pues con el hecho de que tiene más liquidez y ya se la gastaron, por cierto. Y nos damos cuenta que sigue el atraco a los recursos que le pertenecen al pueblo en función de que el capital transnacional acumula de nuestros puertos, paga poco impuesto y hay pocos dividendos de ese negocio para Panamá. Mira, Panamá por quizás en esos 25 años debería estarle entregando al Estado millones de dólares o pensar en una cuota anual que signifique en una proporcionalidad lo que ellos se ganan anualmente. Panamá Ports Company durante el primer periodo no otorgó al Estado panameño lo que realmente el Estado merece, y eso se puede comprobar claramente por las diferentes cantidades de adendas que existieron durante ese primer periodo. Yo estoy seguro que si Panama Ports hubiese tenido en estos últimos años pérdida, lo más seguro es que ellos mismos entregan el negocio de puerto y se van de Panamá. Tenemos un contrato que es congelando los beneficios de hace 25 años, porque no vamos a recibir absolutamente nada. Y como un gran favor nos adelantan unos dividendos, que yo quiero ver con el tiempo qué va a pasar. Estamos exactamente igual que antes de firmar, con las mismas limitaciones y con los mismos beneficios. Y sería bueno saber como panameño si este dinero es lo que posiblemente no percibimos en este primer término de la concesión, o esto es un adelanto de lo que nos van a dar de la renovación. PPC se ha llevado una fortuna dentro de una auditoría extracurricular
estableciendo qué tanto establecía ese 10% que no pagó Panamá por al Estado panameño. El Estado había dejado de percibir o recibir cerca de 8.600 millones de dólares, solo en el 10%. Hacen una promesa de que van a dar dividendos que pueden estar en el orden de 7 millones de dólares anuales, cosa que yo no sé cómo nos lo van a dar, porque en verdad no hay ningún acuerdo, no hay ningún contrato nuevo, simplemente hay algo hablado de que ellos le van a dar esto como mínimo. Se trata de una empresa que está obteniendo ganancias extraordinarias. La elaboración de ese monto, si es que se da en la práctica de manera correcta, constituye una migaja de la obtención de los usufructos que se tiene por la operación de esta actividad. La auditoría que confirma supuestamente que Panama Ports cumplió con la primera parte del contrato, la Contraloría la ha considerado como confidencial para todos los panameños. En Fainsa tenemos los mejores artículos promocionales a los mejores precios. Polo Dry Fit bordada por $7.95. Cumplimos 18 años de experiencia a su servicio. Fainsa es garantía de calidad internacional. Llámenos al 221-1632 o vía WhatsApp al 6130-7276. ¿Qué tal, amigos? Los invito a sintonizar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Top 95.7 para Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas, hoy con Iván Blaser Radio, donde decimos las cosas que otros no se atreven a decir, donde damos la oportunidad al pueblo que hable y explique los problemas que le acontecen, que le aquejan, y buscamos las soluciones para cada uno de ellos. Hoy con Iván Blaser Radio, los sábados a las 12 de mediodía por la mejor Top 95.7. La Contraloría General de la República, en un audito en febrero del 2021 a Panama Ports Company, señaló que le pagó al Estado panameño entre 1997 y el 2020 la suma de $445 millones al Estado en movimiento de contenedores y dividendos. Una auditoría muy cuestionada, ya que en un comunicado la Contraloría señaló que los informes de auditorías y documentos constituyen información de carácter confidencial. El Contralor de repente salió con una auditoría que nadie le había pedido. Eso fue lo que él hizo. Y me resulta también extraño que la Registraduría, ahí sí, si usted hace la auditoría y demás, entonces ahora resulta ser que no la puede transparentar para que la gente la pueda ver. Ni siquiera ha sido publicada en Gaceta. La auditoría que confirma supuestamente que Panama Ports cumplió con la primera parte del contrato, la Contraloría la ha considerado como confidencial para todos los panameños, a pesar de que los puertos son nuestros y a pesar de que los panameños somos accionistas de esta empresa, aunque sea minoritario. De que estas auditorías debían hacerse por una entidad independiente especializada. Estas son industrias diferentes. Si pasan 25 años y no hemos creado nosotros sistemas de auditoría para auditar estas industrias, pues no podemos simplemente llamar pues, a la Contraloría. No se dieron pues informes adecuados a lo largo de los 23 años, no se nos dio un reporte oportuno, no se nos dio una explicación oportuna, no se nos dio, mira, vamos a renovar verdaderamente porque aquí vemos, hemos hecho un estudio, si renovamos nos va a ir mejor. Y así mismo como las auditorías de la Contraloría fueron expeditas, esa transparencia y ese acceso a la información que requerimos los ciudadanos no se ha cumplido. Todos queremos saber qué dice el contrato. La Contraloría, como siempre, en este gobierno y para todo propósito práctico, en la mayoría de los gobiernos, lo que ha sido es la cama donde se comete la violación. Ellos se prestan para toda clase de acomodo en este sentido. No se negoció bien. Hay dudas sobre el papel de la Contraloría General de la República. No hemos visto un Contralor con una fortaleza fuerte, pero sí queda en el ambiente flotando de que fue muy mal negociado. Panamá se cubre por lo que fue esa auditoría por parte de la Contraloría General de la República y le pide entonces en esa negociación que la empresa cumpliera otra serie de factores como fue el adelanto de pagos de cifras millonarias por los próximos 20 años. No sé cómo la Contraloría conceptuó que ellos habían cumplido y dio la llave para que se fueran nuevamente a
a concederle sin ningún tipo de revisión especial estos contratos. De acuerdo a este audito de la Contraloría, PPC cumplió con todo lo pactado, autorizó al administrador de la Autoridad Marítima a responderle a PPC la consulta efectuada mediante una nota previa con relación a la prórroga automática al contrato ley. Exigimos que se rinda cuenta efectiva de todas las inversiones que se están realizando y también de los dividendos que estas empresas producen a nivel de las concesiones que se les otorgan. Yo me pregunto si aquí hay Contraloría, porque el proceso de control significa dar monitoreo. Eso no lo hace la Contraloría General de la República de Panamá. Este programa envió una misiva al Contralor de la República, Gerardo Solís, con las siguientes preguntas. ¿Por qué no se han publicado las auditorías realizadas a Panama Ports Company sobre el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el contrato? ¿Cuántas auditorías se les hizo a la empresa en los primeros 25 años de concesión? Diferentes sectores de la sociedad cuestionan y califican la labor de la institución como no transparente en la renovación de contrato a Panama Ports Company. ¿Qué nos pueden decir al respecto? ¿Los dividendos dados al Estado durante la vigencia de contrato corresponden a lo pactado? ¿Hubo adendas al contrato? ¿Y en qué beneficiaron al Estado? Sin embargo, no obtuvimos respuestas. Qué bonito ser Contralor General de la República, hacer una auditoría que debe ser pública de una empresa en la que somos accionistas. Se renueva el contrato, pero nadie conoce la auditoría. ¿Qué ocultan? La historia sabrá, la historia dirá, algún día se conocerá la verdad. El Contralor de la República, en un informe a la Nación sobre su gestión en la Asamblea Nacional, se refirió a las auditorías a Panama Ports Company. La auditoría cubrió 23 años y 5 meses. Fue realizada por 25 profesionales multidisciplinarios de la Contraloría, determinándose al final de la auditoría que la empresa sí cumplió con las obligaciones sustanciales del contrato. Lo responsable fue hacer lo que se hizo, decir las cosas como las encontramos. En la Contraloría somos transparentes y decimos las cosas como son.